Estamos estudiando el Sermón del Monte, hermanos, y nos encontramos en la conclusión que nuestro Señor Jesucristo nos está dando después que el Señor nos llamó a entrar por la puerta estrecha. ¿Recuerdan, hermanos? Después de entrar por la puerta estrecha, hermanos, el Señor Jesucristo nos da una advertencia. Ahí en Mateo 7, versículo 15 en adelante. Pero recuerda algo, hermanos, que entrar por la puerta estrecha en su contexto es entrar por las bienaventuranzas, ser pobre en espíritu, comenzando por la primera, recuerda, Mateo 5:3, y después de eso, hermanos, ir pasando por cada una de las bienaventuranzas y así todo lo que el Señor Jesucristo ha dicho en el Sermón del Monte. Eso es entrar por la puerta estrecha, eso es entrar por el camino pequeño. Y si tú no lo haces, hermanos, si tú no vas aplicando estas bienaventuranzas, si tú no vas aplicando todo lo que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, si no lo haces, te quedarás en ese camino ancho, en esa puerta ancha que de acuerdo a Mateo 7:14 te llevará ¿a dónde? A la perdición. Esa puerta ancha, ese camino ancho te va a llevar a la perdición. A pesar, hermanos, de la claridad que el Señor Jesucristo nos está exhortando con estas palabras, Él nos advierte de algunos vendedores de esa puerta ancha, de algunos vendedores de ese camino espacioso. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerden que no es fácil entrar por la puerta estrecha. No es fácil caminar por el camino estrecho que te lleva a la vida. No es fácil, hermanos, porque ahí tienes que entrar únicamente tú solo sin llevar nada. Tú tienes que dejar tu orgullo. Las maletas de tu orgullo no pasan en ese camino, no pasan en esa puerta tan pequeña, hermanos. Tienes que dejar tu orgullo, tienes que dejar tus tendencias pecaminosas. Y externamente, hermanos, no es fácil porque está Satanás atacándonos también, ¿no es cierto? Está la influencia de Satanás y de los demonios tratándonos de hacer caer, tratándonos de pecar en contra de Dios con esas ideologías falsas del mundo, ¿no es cierto? Con sistemas de valores que no son bíblicos, con esos sistemas de valores que alimentan nuestro pecado, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, la lucha para entrar a esa puerta estrecha, a ese camino pequeño, es difícil. Es difícil y cada día se vuelve más difícil. Y aparte, hermanos, hay personas que complican la entrada a ese camino. Hay personas que nos los complican. Esas personas predican un cristianismo falso. Esas personas predican, entre comillas, en el nombre de Dios. Pero ellos siempre, en lugar de apuntar a la puerta estrecha, ellos siempre apuntan a la puerta grande, al camino espacioso. Ellos dicen, no te preocupes, tú puedes entrar por otra puerta. No necesitas pasar por esa puerta pequeña que es muy difícil para ti. Tú puedes entrar por otro camino. Hay infinidad de caminos, dicen estos hombres. Uno que no es tan difícil. Acá tú puedes pensar lo que tú quieras. Acá tú puedes hacer lo que tú quieras. Acá puedes buscar a Dios a tu manera. Al final, hermanos, ese camino no te va a llevar al cielo. Pero ellos te hacen creer que sí te va a llevar al cielo. Pero eso no es cierto, hermanos. Esos caminos fáciles nunca te van a llevar al cielo. Nunca te van a llevar donde Dios quiere que te lleven. Y estoy hablando de aquellos falsos profetas y falsos maestros. Aquellos hombres que nos advierte nuestro Señor Jesucristo. Así que acompáñame a Mateo 7, versículo 15. Mateo 7, capítulo 7, versículo 15. Vean lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 15. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, Mateo 7, versículo 15, dice, guardaos
de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nota esa primera frase del versículo 15 que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Él dice, guardaos de los falsos profetas. Aquí tenemos que hacer la pregunta, ¿quiénes son los falsos profetas? ¿No es cierto, hermanos? Bueno, los falsos profetas son hombres que vienen vestidos, ahí dice, de ovejas, ¿no? Pero realmente son lobos rapaces. Y que los vas a conocer, dice el versículo 16, por sus frutos, porque llevan frutos malos, ¿no es cierto? Como dice el versículo 17, y por consecuencia, todo árbol que da mal fruto será cortado y echado al fuego, de acuerdo al versículo 19. Entonces, los profetas, los falsos profetas son ovejas vestidos, pero realmente son lobos rapaces. Pero nota la primera palabra porque es importante del versículo 15. El Señor Jesucristo empieza con ¿qué palabra? Guardaos, guardaos. De estos versos del 15 al 20, hermanos, estos 6 versículos que acabamos de leer, esta es la idea principal. Tú guárdate, tú te tienes que guardar, tú te tienes, o sea, hermano, tú te tienes que cuidar de los falsos profetas. Tú debes evitar a todos los falsos profetas. Esa es la idea principal del Señor Jesucristo. Tú cuídate de ellos. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es ¿cómo evito a los falsos profetas? ¿Cómo los evito, hermanos? Bueno, en primer lugar, hermanos, tú debes de entender el peligro de los falsos profetas. Hay un peligro real, hermanos, si tú escuchas un falso profeta. ¿Y sabes algo? Esa palabra de guardaos, en el versículo 15, en griego, hermanos, está escrito como un verbo presente, activo e imperativo. Así en griego está escrito. Lo voy a explicar para que no queden con la cara de ¿what? La idea, hermanos, de guardaos en griego es que esta acción debe de ser continua en tu vida. Por eso está escrita en un verbo presente, que lo tienes que hacer hoy, activo, que es continuo, e imperativo, es un mandato. El mandato del Señor es que tú te guardes continuamente de los falsos profetas, que tú te cuides continuamente de los falsos profetas. No es que solo a veces, no es que solo unos días sí y otros días no. No, hermanos, tú no puedes ni siquiera un momento bajar la guardia, esa es la idea. Tú no puedes bajar la guardia delante de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque estos hombres están continuamente acechando, ¿no es cierto? Como un lobo. Estos hombres continuamente te están atacando y atacando y atacando. Eso quiere decir, hermanos, que tú tienes que estar alerta continuamente. Tú tienes que guardarte continuamente. Tú tienes que protegerte continuamente de los falsos profetas. Y por supuesto de los falsos maestros también. Vean lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Hechos capítulo 20, versículo 28.
en lo que lo buscas, hermanos, como contexto de este pasaje, Pablo se está despidiendo de los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y vean lo que les dice Pablo en ese discurso, versículo 28 de Hechos 20. Dice, por tanto, mirad por vosotros. Esto es, por tanto, mirad por vosotros. Esto es, cuídense. Cuídense, ancianos, cuídense, pastores. Y vean, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar, hermanos, es alimentar la iglesia del Señor. Esta es la tarea primordial de los pastores, alimentar a la iglesia. Pero nota que la iglesia del Señor continúa diciendo, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida, escucha, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Esta es la misma terminología que usa el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Él usa la palabra lobos rapaces aquí en el Sermón del Monte. Pero el Señor Jesucristo dice que son lobos vestidos de ovejas. Versículo 30 ahí mismo dice, versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí vemos la tristeza y por supuesto el afán que tenía Pablo por orar por su iglesia, para que estos falsos hombres, para que estos falsos profetas no entraran a su rebaño. Y si entraban, ellos no cayeran, ¿no es cierto? Pero date cuenta, hermanos, Pablo dio la misma advertencia que el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? En pocas palabras, él dice, guárdate de estos hombres, cuídate de estos hombres. Hermano, eso implica que los lobos rapaces son peligrosos, ¿no es cierto? Eso implica que los falsos profetas son peligrosos. Tú te tienes que cuidar de ellos. Vean las palabras de Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Que son peligrosos? Por esta razón, hermanos, nosotros nos tenemos que guardar continuamente de los falsos profetas. Escucha algo, hermanos. No hay tregua entre ellos y nosotros. No hay tregua, hermanos. Estos hombres no son bien intencionados. Estos hombres son peligrosos. Estos hombres son malos. Estos hombres no quieren tu bienestar. Estos hombres te quieren perjudicar. Te quieren arrastrar al infierno con ellos. Porque nota lo que dice rápidamente Mateo 7:19, que ya lo leímos. Mateo 7, versículo 19, dice así: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Ellos van a ser echados en el fuego. ¿Por qué? ¿Por qué van a echar? Estos hombres van a ser echados al fuego. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estos hombres Dios los va a echar al infierno? ¿Por qué? Muy sencillo, hermanos. Porque estos hombres no son buenas personas. Porque estos hombres son malos. Son echados al fuego porque estos hombres son verdaderamente malos. Por esa razón van a ser echados al fuego. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es:
¿por qué estos falsos maestros y estos falsos profetas, por qué son tan peligrosos? ¿Por qué son tan peligrosos, hermanos? Bueno, desde el punto de vista del inconverso, estos hombres son malos, estos hombres son peligrosos porque alimentan su incredulidad. Alimentan su incredulidad. Ellos, al no confrontar su pecado, al no llamarlos al arrepentimiento y al presentarles un evangelio fácil, hermanos, alimentan esa incredulidad. Porque estos hombres ayudan a que estas personas terminen siendo juzgadas, pero para el infierno. Porque estos hombres, hermanos, simplemente les dicen, tú lo que haces está bien. Tú por donde vas, ese es el camino correcto. Y esto es muy peligroso, ¿no es cierto? Porque, hermanos, estamos hablando de cosas eternas. Estamos hablando de cosas reales. No de algo que va a pasar y se va a acabar, no, al contrario. Esto es eterno, hermanos. Y estos hombres engañan a hombres y van a tener consecuencias eternas. Ese es desde el punto de vista de los incrédulos. Por eso son peligrosos. Pero desde el punto de vista y desde el ángulo de un creyente, estas personas, estos falsos profetas, estos falsos maestros, ¿son peligrosos? ¿Por qué? Escucha, porque nos apartan de la verdad y nos apartan de la santidad. Por eso son peligrosos. Obviamente, hermanos, aquí no estoy hablando de que estos hombres van a hacer que tú pierdas la salvación. No, porque una vez que tú has sido salvo, no la puedes perder gracias a ¿qué? Gracias al sello del Espíritu Santo, que es nuestra garantía, ¿no es cierto? Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros y gracias a que ahora Cristo envió al Espíritu Santo por nosotros. Por eso tú no puedes perder la salvación. ¿Qué dice Romanos? Nada te podrá separar del amor de Dios, ¿no? Sin embargo, hermanos, un falso profeta sí te puede confundir. Un falso profeta sí te puede debilitar. Eso es lo que hace el falso profeta. Confunde y debilita al verdadero cristiano. El falso maestro puede alimentar tu deseo pecaminoso. Eso sí lo puede hacer. Vean lo que dice Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 16. Después de Isaías, sigue Jeremías. Jeremías 23, 16. Vean, Jeremías 23, versículo 16 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escucha, no echéis las palabras de los profetas que os profetizan, o os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. En otras palabras, hermanos, estos hombres no enseñan la palabra de Jehová, no enseñan la palabra de Dios. Estos hombres simplemente dicen hablar en el nombre de Dios, pero no hablan en el nombre de Dios. Vean, versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. O sea, estos hombres les dicen a las personas que están en pecado, oye, ¿sabes qué? Tú estás bien, no pasa nada. No te preocupes, Dios lo entiende. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, por lo tanto, Él entiende tu pecado. Y Él te perdona tu pecado. Y tú puedes seguir con eso, porque Él es un Dios de amor. Así que de la santidad no te preocupes porque no pasa nada. ¿Un verdadero profeta y un verdadero maestro diría esto? No. El verdadero profeta y el verdadero maestro, hermanos, ellos te dirían si pasa algo.
Tú estás pecando y estás pecando en contra de Dios y tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que dejar tu pecado y volverte al Señor, si no te va a condenar. Eso diría un verdadero profeta, ¿no es cierto? Eso diría un verdadero maestro. Pero los falsos dicen, no pasa nada. Todo está bien. Tú vas a tener paz. No va a haber juicio. Ahí dice, ¿no? En el versículo 17, paz tendréis. Y al final, no vendrá mal sobre vosotros. Todo está bien, no pasa nada por tu pecado. Hermanos, nosotros realmente tenemos que guardarnos de estas personas falsas. Dice ahí en Mateo 7:15, Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas. Cuídate de los falsos profetas. Esta frase, hermanos, de falso profeta en griego es pseudoprofetón. Pseudoprofetón, que es pseudoprofeta, ¿no? Es un falso profeta. Son los que se hacen pasar por profetas, pero en realidad, ¿qué son? Impostores. Son impostores. Son personas que dicen servir a Dios, pero están mintiendo. Son hombres y son mujeres que dicen ser predicadores, que dicen ser siervos de Dios, que dicen ser ministros de Dios, que dicen ser ministro de la iglesia, pero están engañando, pero están mintiendo, pero están tolerando el pecado, porque no son reales, son falsos. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es, ¿por qué Dios permite que haya estos impostores? ¿Por qué Dios permite que este tipo de hombres y de mujeres debiliten a su pueblo, debiliten a su iglesia? ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, hay dos razones, hermanos. Uno, porque es un juicio para el incrédulo que ama su pecado. Dios permite que haya falsos profetas, escucha, para juzgar el pecado que ama la gente. Por eso Dios permite a los falsos profetas. Vean lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Detente aquí tantito, hermanos. En el contexto de estas palabras, Pablo está hablando del anticristo. Y por supuesto, habrá personas que no recibirán, como dice ahí al final, el amor de la verdad para ser salvos. Y esto siempre es así. Siempre habrá personas que no quieren recibir el amor de la verdad. O sea, ellos prefieren amar las tinieblas, ellos prefieren no arrepentirse de sus pecados, ellos prefieren no creer en el Señor Jesucristo. Ellos no aman el amor de la verdad. ¿Ok? Dice versículo 11, vean. Por esto, o sea, por el versículo 10, porque no recibieron el amor de la verdad para salvación, por esto, escucha, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se dan cuenta? Dicho de otras palabras, estas personas aman su pecado y Dios dice, con mucho gusto te voy a dar lo que quieres. Y ahí te va un falso maestro, ahí te va un falso profeta que encaje perfectamente con tus deseos para que te pierdas. Eso es lo que hace Dios. ¿Quieres aferrarte a tu pecado? Ahí está un maestro que te va a ayudar a que te aferres a tu pecado. Hermanos, este es un tipo de juicio
para las personas que no quieren dejar su pecado. ¿Te das cuenta? Y Dios les da lo que ellos quieren. A un hombre o a una mujer que les digan, estás bien, no pasa nada. Tú sigue con lo que tú estás haciendo. Vas por el buen camino. Si eso te hace sentir bien, eso es lo correcto. Hermanos, Dios condena a esos hombres y a esas mujeres a su pecado. Dios los ata a su pecado para que se pierdan, para que al final ellos vayan al infierno, por no querer adorar al Dios verdadero, por no aceptar, dice ahí, el amor de la verdadera salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Y número 2, Dios permite a estos hombres falsos, escucha hermanos, Dios los permite para probar al creyente. Para eso Dios lo permite, para probar a su iglesia. Dios prueba al creyente, hermanos. Dios te prueba a ti. Vean lo que dice Deuteronomios 13, versículo 1. Deuteronomios 13, versículo 1. Deuteronomios 13, versículo 1. Dice así la palabra del Señor, Deuteronomios 13, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señales o prodigios, y se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle. Detengámonos aquí tantito, hermanos. Nota que este es un falso profeta, ¿no es cierto? Que se levanta en medio del pueblo de Israel y lo que dice es que se va a cumplir. Lo que él dice se va a cumplir, ¿no es cierto? Porque dice ahí el versículo 2, y se cumpliré la señal o el prodigio que él te anunció. Pero nota, hermanos, nota que su mensaje, nota que sus acciones no se alinean con el mensaje, no se alinean con la palabra de Dios. Un verdadero profeta jamás te va a decir, mira, se cumplió esta señal, mira, se cumplió este sueño, mira, se cumplió esta visión, vamos a adorar a otros dioses. Eso no te va a decir un verdadero profeta, ¿o sí? No, no lo va a hacer. Sin embargo, aquí, hermanos, vemos claramente a un falso profeta que en el versículo 2 te invita a pecar. Te invita a pecar. Ahora nota el versículo 3. Versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños. Escucha, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardáis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Hermano, nota que Dios permitió que hubiera un falso profeta. Dios permitió que hubiera una persona falsa en medio del pueblo para que te diga, oye, ¿por qué no vamos a pecar? ¿Por qué no hacemos lo que queremos? ¿Por qué no vamos a la santidad? Es mejor este camino. Para eso Dios permitió a los falsos profetas, para que ellos te dijeran eso. Pero sabes, aquí hay algo claro, hermanos. Estos falsos profetas, dice ahí que tienen visiones, ¿no es cierto? Que tienen sueños, ¿no es cierto? Que hacen prodigios, ¿no es cierto? Y que se cumple, ¿no es cierto? Pero escucha, eso no significa que sea lo correcto. Tú puedes ir a una iglesia y puedes ver a gente sanar.
Tú puedes ir a una iglesia y puedes ver a un hombre profetizar tu vida, tener sueños, pero eso no significa que sea lo correcto, porque probablemente esté ahí para probarte. ¿No es cierto, hermanos? No significa que verdaderamente tenga que ser de Dios. Y no significa que verdaderamente tengamos que seguirle. No, hermanos, Dios lo permite para probarnos, para ver dónde estamos parados, hermanos, para ver cuál es nuestro corazón. Si seguimos al Dios verdadero o solamente seguimos esas cosas para alimentar nuestro pecado, nuestro ego. Y quiero que medites en esto, hermanos. ¿Qué harías tú, hermanos? ¿Qué harías tú si alguien se te presenta con una enseñanza falsa que se acomode a tu pecado y te hace sentir bien? ¿Qué harías, hermano? ¿Qué harías si alguien te dice, mira, yo soñé esto y tuve una visión de esto, pero tú sabes que esas palabras alimentan tu pecado, tú sabes que esas palabras alimentan tu carne? ¿Qué harías, hermano? ¿Qué harás tú, marido, si viene alguien con una enseñanza bíblica y te dice, mira, tú eres la cabeza de tu casa, por tanto, tu esposa te tiene que servir? Suena bonito, ¿no? Pero ¿qué harías? ¿Qué harías? O tu esposa, ¿qué harías si alguien te viene con una enseñanza y te dice, mira, somos iguales delante de Dios, entonces tú tienes la capacidad de ser cabeza de tu casa? ¿Qué harías? ¿Qué harías, hermanos? Si alguien viene y te endulza tu oído con falsas promesas, con falsas esperanzas. Escucha, Dios nos prueba, hermanos. Dios nos prueba. Y tú debes de estar consciente que el mensaje y las acciones de un falso profeta van a apelar a tu pecado, hermanos. Siempre te van a incitar a pecar de una manera consciente o inconsciente, y tú debes de estar alerta de eso. Por eso el Señor Jesucristo dice, cuídate, guárdate de eso. Porque un falso profeta contradice por completo la palabra de Dios. Un falso profeta tuerce por completo la palabra de Dios. Y lo más triste para el creyente es que ellos lo hacen de manera sutil. Es que ellos lo saben hacer para que tú pienses que es de Dios, pero la realidad es que no viene de Dios. Hermanos, ¿qué te gusta más? ¿Una enseñanza que se acomode a tu pecado o una enseñanza que confronte tu pecado? Tú sabes la respuesta, hermanos. Y en base a esa respuesta es donde estás parado. ¿Qué te acomoda más, hermanos? Hay una realidad, hermanos, que no podemos negar, y es que no es casualidad que haya congregaciones grandes donde están rodeados de hombres y de mujeres grandes, pero no enseñan la palabra de Dios. No es casualidad que esas iglesias estén llenas siempre. No es casualidad. No es casualidad que los falsos profetas sean populares, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque la gente no quiere confrontar su pecado. La gente no quiere que le digan, estás mal. Dios dice que estás mal. La gente no quiere eso, hermanos. De hecho, ninguno de nosotros queremos eso. Ninguno de nosotros queremos que nuestro pecado sea confortado. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es nuestra naturaleza pecadora, ¿no es cierto? A nadie le gusta que le digan, estás mal, deja tu pecado, deja ese camino, sométete a Dios. A nadie le gusta escuchar eso. Y hermanos, no es coincidencia que haya tantos hombres en ese camino espacioso. No es coincidencia, porque ahí la gente se siente bien. Ve lo que dice Isaías 30. Isaías 30, versículo 8. El profeta Isaías capítulo 30, versículo 8. Dice así Isaías, capítulo 30, versículo 8. Dice, ve pues ahora
y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Escucha, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, diciéndonos cosas alegüeñas, profetizando mentiras. Dejad el camino, apartad de las sendas, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Vean, así son las iglesias de hoy en día, ¿no es cierto? Tengan mucha gente o tengan poco gente, así son las iglesias. No quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren oír lo que la Biblia dice. Ellos simplemente dicen, sí está bien, abre la Biblia para sentirnos religiosos y digamos que somos cristianos. Léele uno que otro versículo ahí, léelo para que no diga la gente. Pero eso sí, no me hables del pecado. No me digas enseñanzas duras. No me digas enseñanzas que me incomodan. Así está la gente, ¿no es cierto? La gente no quiere ser exhortada por Dios. La gente simplemente quiere vivir su vida como ella piensa que es lo correcto. ¿Por qué? Porque así le ha enseñado un falso profeta. Porque así le ha enseñado un falso maestro. Vean lo que dice 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, hermanos. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Para entender la importancia de estas palabras, hermanos, esta es la última carta que Pablo escribió. Aquí Pablo ya sabía que iba a morir. Por lo tanto, hermanos, Pablo escribió las palabras más significativas para él porque él ya sabía que iba a morir. Así que vean lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Dice que prediquéis la palabra. Le está hablando a un pastor, que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y escucha versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oíros, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Ve cómo se hila esto, hermanos? El versículo 2 dice, predica la palabra, ¿no es cierto? El versículo 3 dice, no van a sufrir la sana doctrina. El versículo 4 dice, se van a apartar de la verdad. O sea, hermanos, predicar la palabra es enseñar sana doctrina. Es enseñar la verdad. Y esa verdad a muchos no le va a gustar. Esa verdad a muchos no la van a querer recibir, pero se debe de predicar la sana doctrina. Pero se debe, como aquí dice, se debe de exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Se debe de reprender con paciencia y doctrina. Esto es lo que se tiene que hacer, hermanos. Pero la realidad es que a muchos no les gusta. A muchos no les gusta. ¿Tú sabes qué es predicar la verdad, hermano? ¿Qué es predicar la verdad? Predicar la verdad, hermanos, es dar la verdadera interpretación del texto bíblico. Eso es predicar la verdad. Predicar la verdad es explicar lo que Dios le quiso decir a la audiencia original y, por supuesto, añadiendo una aplicación contemporánea para nuestra vida. O sea, explico lo que el autor original quiso decir a su audiencia original y después eso yo lo llevo a una audiencia contemporánea para poderlo aplicar. Eso es predicar la verdad. Eso es predicar la palabra de Dios. Cualquier cosa menos que esto, hermanos, simplemente son ejercicios de oratoria moral usando la palabra de Dios. Tenemos que predicar la verdad. El que te diga que estudia la Biblia, el que te diga que predica la Biblia, pero no la explica en su contexto original y no la explica lo que el autor original quiso decirle a la audiencia original
y no te la lleva a la aplicación del día de hoy para tu vida, hermanos. Si no hace eso, entonces no está predicando la verdad. Está predicando falsedades. Nosotros tenemos que buscar siempre la sana doctrina, ¿no es cierto? Tenemos que buscar siempre la verdad. Pero ¿qué dice el versículo 3? Que la gente no la va a tolerar. La gente no va a soportar la verdad. Dice el versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Esa frase de teniendo comezón de oír, hermanos, la idea es que van a estar inquietos. La gente tiene comezón, a la gente le molesta la sana doctrina, le incomoda la sana doctrina, no quieren escuchar la sana doctrina. Y continúa ahí diciendo, se amontonarán maestros. Amontonar es apilar, se van a apilar maestros. Habrá muchos maestros, ¿conforme a qué? Conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias son deseos pecaminosos. O sea, estos hombres no quieren escuchar la sana doctrina porque les incomoda, les molesta, no la quieren escuchar. Por tal motivo, hay muchos maestros falsos apilados enseñando cosas que alimentan su pecado. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Eso es lo que dice. Las personas no quieren la verdadera predicación. No quieren escuchar lo que Dios les quiere decir. Y por supuesto, estos hombres no quieren ver cómo Dios le habló a su audiencia original y cómo ahora yo lo puedo aplicar a mi vida. ¿Qué es lo que quieren? Quieren un maestro, a alguien que dice que enseña la Biblia, que mantiene ese disfraz religioso, pero que les enseñe cosas que se alineen a sus deseos pecaminosos, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere la gente de hoy en día. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Hay mucha demanda por los falsos profetas. Hay mucha demanda por los falsos maestros. Dice ahí versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Van a inventar cosas para que ese deseo pecaminoso pueda surgir, pueda salir. Vean lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Misma idea, hermanos. Hay muchos hombres, hay muchos falsos, y hay muchas personas que siguen a estos, muchos falsos. Por supuesto, estamos hablando de falsos maestros y falsos profetas. Y la misma idea, hermanos, está en Mateo 7, versículo 13. Esa es la idea, hermanos, en Mateo 7, versículo 13. Vean lo que dice, que ya lo hemos estudiado. Mateo 7, versículo 13, dice, entrad por la puerta estrecha, escucha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Aquí hay mucha gente, aquí hay muchos falsos profetas, aquí hay muchos hombres que no quieren escuchar verdaderamente la palabra de Dios. Dice, y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esa es la misma idea, hermano. Y ¿sabes? Esto pasa porque nosotros siempre nos inclinamos a nuestro pecado. Si no fuera por la intervención soberana de Dios en nuestra vida, hermanos, estoy seguro que todos nosotros seguiríamos con un falso profeta. Si no fuera por la gracia soberana de Dios, todos nosotros seguiríamos esas malas enseñanzas que alimentan nuestra pecaminosidad. Simplemente piensa en esto, hermanos. ¿Cuál es tu tendencia natural? ¿Cuál es tu tendencia natural? ¿Con quién te gusta estar? ¿Con la gente que a cada rato te alabe y te diga tú eres buena persona, el ser humano está hasta arriba de todas las razas y tú eres lo mejor y tú eres la mejor persona?
o con la gente que te diga estás mal. No es por ahí. Dios dice que tú no eres bueno. Dios dice que tú no puedes llegar más alto si no es con Él. ¿Qué es lo que te gusta más? Pues por supuesto que nos alabe, ¿no es cierto? Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. O cuando estás en YouTube, cuando estás en Facebook, cuando estás en TikTok, o cuando estás en alguna otra red social, y salen esos videos de falsos maestros y esos videos de falsos profetas. Siempre está ahí el morbo, ¿no es cierto? Siempre está ahí las ganas de verlo, solo para ver qué dice. Solo para ver qué este hombre puede decir. Muchas veces no es así, hermanos. Muchas veces te gusta lo que te dicen. Muchas veces te gusta lo que estos falsos hombres están hablando. Y hermanos, de verdad te lo digo, evita eso. No lo veas. Hermano, no caigas en el juego de Satanás. No veas esos videos de YouTube, de Facebook, de TikTok o cualquier red social que tú uses. Si hay un falso maestro, no lo veas. Porque puedes caer, hermano. Todos estamos propensos a caer a esos pecados. A que nuestra carne se deleite y que digamos, caramba, Señor, ¿será cierto o no será cierto? Tú dirás eso o no dirás eso y ahí ya estás pecando por dudar de la palabra de Dios. Porque siempre está ese morbo. Hermanos, por favor, no caigas en el juego de Satanás. Y solo no veas a los falsos maestros y a los falsos profetas. Y te voy a decir algo, hermanos, porque hoy en día con el internet vemos de todo, ¿no es cierto? Tampoco no veas cosas que no te edifiquen. No veas cosas que no te lleven a tu crecimiento espiritual. Por ejemplo, hermanos, yo he encontrado muchas veces de cosas extrañas que según hablan que de los Anunnakis, que de los reptilianos, que de los extraterrestres, y tú estás bien metido ahí en lugar de ponerte a estudiar la Biblia. Te inviertes 20 horas toda la noche y te desvelas y estás bien atento ahí, hermanos. Eso no te va a hacer crecer espiritualmente. Eso te está hundiendo. Eso te está llevando al camino de Satanás. Satanás quiere distraerte con todas esas tonterías. Satanás quiere simplemente llevarte por ese camino falso, espacioso, que alimenta tu pecaminosidad, que alimenta tu morbo. No te dejes llevar por eso. Mejor, hermanos, agarra tus escrituras, léelas, ora al Señor. O si quieres usar tu celular, ábrelo y escucha a un pastor de sana doctrina, porque esas cosas son eternas, hermanos. Y es ahí donde Dios te quiere llevar, a lo eterno. No hay cosas tontas, hermanos, que pasan. Él quiere llevarte a lo eterno. Él quiere que conozcas más de Él, para que tú puedas crecer y puedas hacerte igual a la imagen de aquel varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Mejor escucha a esos hombres que predican verdaderamente la palabra de Dios. No te dejes llevar, hermanos, por tus tendencias pecaminosas. No te dejes llevar solo por lo que te dicen o solo por lo que ves. Es que vas a prosperar. Es que vas a ser la cabeza y no la cola. Es que vas a ser sano. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Porque los falsos profetas te van a lanzar muchas ofertas. Los falsos profetas te van a decir todo lo que tú quieras escuchar. Pero tú no seas parte de eso, hermanos. Tú no seas parte de los demandantes de los falsos profetas. ¿Sabes por qué? Porque tanto el falso profeta como el que lo busca son responsables. Aquí no hay víctimas. No es que el falso profeta sea malo de la película y que tú eres la oveja engañada. No, hermanos, no es así. Es que yo soy la víctima, dice el meme, ¿no? Yo soy la víctima y él es el malo. No. Cada uno es responsable de sus propias acciones, hermano. Y cada uno va a ir delante de Dios y Dios le va a decir, ¿por qué viste a ese falso profeta? ¿Por qué viste a ese hombre que enseñaba X cosa? ¿Por qué lo viste? ¿De qué te ayudó? ¿Qué aprendiste de mí? ¿Qué te santificó? El Señor te va a juzgar, hermanos. Él te va a juzgar. Vive con eso toda tu vida, hermanos. Dios te va a juzgar tanto de cosas buenas como de cosas malas.
¿Acaso no te dará vergüenza estar delante del Señor y decirle, es que yo vi al Cash Luna? Es un falso profeta. Él es un falso profeta. En lugar que decirle, Señor, yo verdaderamente estudié tu palabra y aprendí esto de ti. Eso sería muy distinto, ¿no es cierto? Pero hermanos, el falso profeta va a distorsionar la palabra de Dios. Y al que lo escucha, al que lo sigue, lo va a distorsionar por completo. Porque se va a dejar llevar por su pecado. Porque no va a querer obedecer a Dios. Vean lo que dice Jeremías 14:13. Ya vamos a ir acabando, hermanos. Jeremías 14:13. Dice así Jeremías 14, versículo 13. Dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os dará paz verdadera. Eso es lo que dicen los falsos profetas. Aquí no va a pasar nada, aquí no habrá espada, aquí no habrá hambre, aquí va a haber una paz verdadera. Pero Dios no estaba diciendo eso. Dios estaba diciendo, Jerusalén, si no te arrepientes, vas a ser aplastada, vas a ser consumida por tu pecado. Arrepiéntete de tus pecados. Eso es lo que estaba diciendo Dios en el contexto de Jeremías. Ese era el mensaje verdadero. Pero los falsos distorsionan la palabra de Dios, ¿no es cierto? Los falsos suavizan la palabra de Dios. No pasa nada. Tú vas por buen camino. Versículo 14, vean. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad, y escucha, y engaño de su corazón os profetizan. Esa es la clave. Ellos profetizan falsamente de su corazón, o sea, de su mente, de sus pensamientos. Ellos creen que es así y te lo dicen. Ellos creen según en su mente que Dios les habla y te lo dicen. Pero todo es producto de su imaginación, todo es producto de su mente. Nada de esto es verdadero. Ellos interpretan mal las escrituras. Versículo 15, vean. Versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Escucha, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizó será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. En otras palabras, dice Dios, si tú escuchas un falso profeta, si tú sigues a un falso profeta, de esa misma manera yo te voy a juzgar. Yo te voy a juzgar, tanto al profeta como al seguidor. Escucha, hermanos, donde hay falsos profetas, no hay verdaderos cristianos. Quizás llegue a haber uno que otro verdadero cristiano, pero la mayoría no lo es. La mayoría no lo es, porque no sigue verdaderamente la palabra de Dios. Ve lo que dice Efesios 4:11. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. O sea, Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, escucha, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahora vean versículo 14 abajo, versículo 14, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategias de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Posiblemente algunos de nosotros hemos estado aquí parados, aquí en estas filas largas de los falsos profetas. Posiblemente estemos ahí, hermanos. Posiblemente eran cristianos bien intencionados, pero inmaduros, dice ahí, ¿no es cierto? Que son niños fluctuantes llevados por doctrina de viento. ¿Tú qué eres, hermano? ¿Tú eres un niño espiritualmente hablando? ¿Tú te dejas llevar por cualquier cosa que te dicen? ¿Por cualquier cosa que ves en internet, en la tele o en la calle con alguien?
¿Tú eres ese niño que simplemente escucha algo y como el viento se lo lleva? ¿O eres un hombre o una mujer madura en el Señor, que estudia la palabra, que ora, que no quiere dejarse llevar por las tentaciones de Satanás? ¿Quién eres tú, hermano? ¿Se dan cuenta que aquí el Señor Jesucristo nos quiere hacer pensar, hermanos, quiénes son los falsos profetas y dónde nosotros estamos parados? Ahora, para concluir, hermanos, ¿cómo podemos proteger a los cristianos de esto? ¿Cómo nos podemos proteger nosotros como cristianos de estos falsos profetas? La respuesta está ahí en ese verso, en el versículo 15. ¿Qué dice? Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. La palabra siguiendo se traduce como hablar. Sino que hablando la verdad en amor. ¿Cómo cuidamos a los cristianos? ¿Cómo nos cuidamos nosotros cristianos? Hablando la verdad, hablando la palabra de Dios en amor, escuchando la palabra de Dios. Una iglesia, hermanos, ¿cómo protege a sus congregantes de los falsos profetas y de los falsos maestros? Enseñándoles la verdadera palabra de Dios. ¿Se dan cuenta por qué es indispensable que tú vengas cada 8 días aquí, hermano? ¿Te das cuenta por qué es indispensable que tú tengas un compromiso real con tu iglesia local? Porque aquí vas a aprender, hermanos, cómo evitar esos falsos profetas, esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas. Aquí vas a aprender, hermanos, cómo crecer espiritualmente y cómo no dejarte llevar por el enemigo. Aquí lo vas a hacer, no en otro lado. Porque Dios así lo ha instituido, hermanos. Entonces, hermanos, hemos estado viendo que Dios condena a los falsos profetas y a sus seguidores, ¿no es cierto? Y dentro de esas filas que hay falsos profetas, también hay falsos hombres que se creen cristianos, pero realmente no son cristianos. ¿Llega a haber cristianos genuinos? Sí. Por las misericordias de Dios, sí, pero la mayoría no es un cristiano verdadero. Por su ignorancia se han quedado ahí perdidos. Pero, hermanos, nosotros necesitamos aprender la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y por supuesto también para los que nos escuchan en internet y para los que estamos aquí, hermano, yo te exhorto a que leas tu Biblia. Estudia tu Biblia. No te dejes arrastrar por falsos profetas, por falsas enseñanzas. No veas cosas que no te edifican, que solamente alimentan tu pecaminosidad, tu morbo. Porque dice ahí el Señor que estos hombres en Mateo 7:15 que vienen como vestidos de ovejas, ¿no es cierto? Pero por dentro son lobos, rapaces. Estos hombres tienen disfraces, no son lo que dicen ser. Su fachada externamente no encaja con su realidad interna porque no adoran a Dios verdaderamente. Ellos son falsos, son engañadores. Mejor vayamos a los pies de Cristo en humildad, en arrepentimiento, escudriñando verdaderamente la palabra de Dios para crecer espiritualmente. ¿No es cierto, hermano? Eso es lo que tenemos que hacer. Y si Dios nos permite, hermanos, la próxima semana continuaremos viendo esto. ¿Qué son los lobos rapaces? ¿Por qué se les compara con los lobos rapaces? Y por supuesto vamos a acabar el resto de los versículos. Pero, hermanos, guarda en tu corazón el siempre buscar primero a Dios antes que cualquier otra cosa, para que tú seas un hombre o una mujer madura en el Espíritu. Oremos al Señor, hermanos.